Hablaremos de microondas. ¿Qué es el microondas? El microondas es un electrodoméstico que trabaja con ondas de frecuencia, de alta frecuencia, que excita las moléculas de agua y grasas de los alimentos para así calentar. ¿Cómo se da o de dónde viene su origen? Su origen viene de 1945, un 8 de octubre, llamaban de Billy Spencer. Billy Spencer era un ingeniero que trabajaba para una pequeña compañía militar, la cual buscaba alimentar de cierta manera los radares usando energía eléctrica a energía electromagnética. ¿Qué pasó? Spencer un día, como cualquier otro, se encontraba caminando en su laboratorio trabajando con el magnetrón. El magnetrón era el dispositivo que permitía el cambio de esa energía eléctrica a energía electromagnética. Y se dio cuenta que al acercarse y al tener una barra de chocolate en su bolsillo, esta se derritió. Bueno, y él pensó, ¿cómo fue eso posible? Bueno, él dijo, no siento calor, no tengo cambio de temperatura, debe haber algo externo. Se dio cuenta de que al experimentar con diferentes alimentos, llegaba a la manera de que no podía calentar el recipiente, sino el alimento que se encontraba ahí. Y decidió ese mismo año patentar la primera forma de microondas, siendo más o menos de 1,5 metros de altura y 300 kilogramos de peso. El funcionamiento del microondas. Bueno, al encender el microondas se crea un circuito eléctrico que proporciona corriente al magnetrón, el cual transforma esa electricidad en ondas muy pequeñas de alta potencia. Estas ondas son las que se emiten y penetran en los alimentos. El campo eléctrico de los microondas cambia millones de veces por segundo, obligando a las moléculas de agua a reorientarse constantemente. Este movimiento genera fricción molecular y esa fricción produce calor, aumentando la temperatura del alimento. Sin embargo, hay otros elementos que garantizan el correcto funcionamiento del microondas y uno de ellos es el ventilador. Y es que sin él las ondas se dirigirían hacia una única dirección, produciendo el calentamiento en una pequeña parte de la comida. Gracias a él es posible que se distribuyan de manera más uniforme, alcanzando el completo del alimento. Sin embargo, ¿cómo es posible que las ondas reboten en las paredes del electrodoméstico, reduciendo la zona del impacto? Es habitual que se dote de un plato giratorio que garantice un calentamiento homogéneo. Yo les hablaré sobre las funciones del magnetrón, cómo funciona y algunas explicaciones en el electromagnetismo sobre el microondas. Como sabemos, el microondas es una base que genera unas ondas electromagnéticas que permiten que se calienten los alimentos. Estas características físicas que podemos observar en este equipo, en mi observación, las características físicas que podemos observar respecto al microondas y su funcionamiento es primero que los alimentos al momento de calentarse se calientan uniformemente sin necesariamente que se caliente el recipiente que los contiene. Otra de las observaciones físicas es el uso del plato giratorio que ayuda a la uniformidad del calentamiento, haciendo que las ondas se propaguen de forma correcta al punto de que lleguen a los alimentos. Otra de las características que podemos observar es que los alimentos que son a base de agua suelen calentarse mucho más rápido que los alimentos sólidos. También otra de las características que podemos observar es que las ondas electromagnéticas que observamos son aproximadamente de 2.4 GHz medidos en watts, y que esto nos permite saber por qué ciertos alimentos se calientan más que otros, y eso se debe a la propagación de las ondas en el recipiente y en el contenedor de las ondas, que es el horno. El comportamiento de las ondas electromagnéticas del microondas se puede describir con la ecuación de Maxwell, que habla sobre los campos eléctricos y las frecuencias de las ondas que se observan o se pueden emitir dentro del microondas a los alimentos. La energía electromagnética no es algo que solamente se aplica en el horno microondas, sino que también es algo que se aplica en radares y en sistemas de telecomunicaciones, no siendo el microondas el único que utiliza este tipo de energía o ondas para hacer su trabajo. También se utiliza dentro de la industria de secado y esterilización, ya que su funcionalidad abarca un montón de tareas que pueden ayudarnos a nosotros en la vida diaria y nos facilita muchas cosas. Fases del funcionamiento del magnetrón.
El cátodo de un magnetrón proporciona los electrones a través de los cuales se realiza el mecanismo de transferencia de energía. El cátodo está situado en el centro del ánodo y consiste en un cilindro hueco de material emisivo, principalmente óxido de bario, que rodea un calentador. Los hilos de alimentación del filamento deben centrar todo el cátodo. Cualquier excentricidad entre el ánodo y el cátodo puede provocar graves arcos internos o fallos de funcionamiento. Como en todos los tubos de velocidad modulada, la generación de frecuencias de microondas en un magnetrón puede subdividirse en 4 fases. La primera fase es la de generación y aceleración de un haz de electrones en un campo de corriente continua. La segunda fase es la modulación de la velocidad del haz de electrones en un campo de corriente alterna. La tercera fase, la formación de haces de electrones por modulación de la velocidad, aquí en forma de rueda de carga especial. Y por último, la cuarta fase, la dispersión de energía al campo de corriente alterna. En conclusión, el descubrimiento del microondas nos permite una forma más sencilla de calentar los alimentos sin tener que recurrir directamente al fuego, ayudándonos en esos lugares donde no podemos acceder fácilmente a él. Esto nos lleva a concluir que la ciencia nos acompaña en todos los días de nuestras vidas y que gracias a ella la vida puede ser muchísimo más fácil.